Muy buenos días a todos. Hoy sábado 23 de enero vamos a compartir juntos la palabra que es Lucas, capítulo 8, versículos 16 al 39. La palabra de Dios dice así: Ninguno que enciende una lámpara la cubre con una vasija o la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de ser conocido y salir en claro. Miren pues cómo oyen, porque a cualquiera que tenga le será dado, y a cualquiera que no tenga, aun lo que piense tener, le será quitado. Vinieron hacia él su madre y sus hermanos, pero no podían llegar a él a causa de la multitud. Entonces se les avisó: Tu madre y tus hermanos están fuera deseando verte. Pero él respondiendo les dijo: Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció en uno de aquellos días que él entró en una barca y también sus discípulos, y les dijo: Pasemos a la otra orilla del lago. Y zarparon, pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Entonces se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y ellos se anegaban y peligraban. Acercándose a él, lo despertaron diciendo: Maestro, maestro, perecemos. Y despertándose, reprendió al viento y al oleaje del agua, y cesaron y se hizo bonanza. Entonces les dijo: ¿Dónde está la fe de ustedes? Atemorizados, se maravillaron diciéndose los unos a los otros: ¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está frente a Galilea. Al bajarse él a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, el cual tenía demonios. Desde hacía mucho tiempo no había llevado ropa, ni vivía en una casa, sino entre los sepulcros. Cuando vio a Jesús, exclamó, se postró delante de él y dijo a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, hijo Jesús, hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús había mandado al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues se había apoderado de él desde hacía mucho tiempo. Para guardarlo, lo ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las ataduras, era impedido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no lo mandara al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en la montaña. Y le rogaron que les dejara entrar en aquellos, y él les dio permiso. Cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero del lago y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, a ver lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había pasado. Entonces fueron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que habían visto les contaron cómo había sido salvado aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la región de los Gadarenos le rogó que se apartara de ellos, porque tenían mucho temor. Jesús subió a la barca y regresó. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que los dejara estar con él, pero Jesús le respondió diciendo: Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Amén. Hace poco terminé de ver una serie de documentales que trata acerca de la Segunda Guerra Mundial. Fascinante y horrorífico es al mismo tiempo todo esto. Muestra cómo el ser humano puede llegar a caer en los estratos más bajos desde todo el punto de vista. Lo ético, lo moral, incluso ni que hablar de la fe. Tal vez lo que ha hecho esta guerra es desnudar lo peor del ser humano, lo que tanto esfuerzo hacemos, que es
ocultar nuestra maldad, nuestra mugre, nuestro ser siniestro más cruel. La guerra no es producto de otras personas. La guerra no fue un producto de las decisiones de otros, sino de la pecaminosidad del ser humano, que está trabajando de la forma más cruel en cada uno de nosotros. Esta misma pecaminosidad de aquellos que tomaron estas decisiones también se encuentra trabajando en usted y en mí. Ahora bien, dentro de la guerra hubieron batallas que definieron momentos importantes. Por ejemplo, hay una batalla que es clave, que es la invasión de Francia por parte de la Alemania de Hitler. Dicen que una de las claves fue el secreto. O sea, nadie debía saber que el ejército alemán se movía sigilosamente hacia el territorio francés para conquistarlo. Si Francia se enteraba de que Alemania venía, el plan se venía abajo y tal vez la guerra hubiese terminado ahí. Y algo interesante pasa acá. Dice que Francia recibió información por parte de la gente de inteligencia de que había un gran movimiento, un gran ejército que se estaba acercando al territorio francés. Pero ¿saben qué hizo Francia frente a esta información tan importante? La desestimó, la ignoró. Esto es, no creyeron que esta información era veraz. Pensaron que no era posible, que los alemanes no se atreverían a hacer esta jugada arriesgada. Y así pasó lo que pasó. Si tan solo hubiesen escuchado estas advertencias, ¿cuántas muertes se hubiera ahorrado la humanidad? Lo interesante es que el ser humano comete este mismo error una y otra vez. Ignoramos advertencias clave, creyendo que somos demasiado inteligentes como para caer. O sea, luego después de ignorar esto, porque decimos esto no hace falta escuchar, después sufrimos las consecuencias de nuestro error. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si las advertencias claves viniesen de parte de Dios mismo? Si Dios mismo nos dice, cuidado, cuidado. Si Dios mismo nos está advirtiendo. Lo más inteligente, lo más sabio, sería que nosotros la escuchásemos. Pero trágicamente la humanidad le da la espalda a la voz de Dios una y otra vez. En los evangelios se repite este mensaje claro que Dios le da a la humanidad. Por medio de Juan el Bautista y por medio de Jesucristo mismo se anuncia, arrepiéntanse porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Y dice después, produzcan ustedes frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento ciertamente traerá frutos que confirman que este arrepentimiento es genuino. Luego está esta parábola del sembrador, en donde vemos cómo aquella persona que cree, que escucha la palabra, da frutos. ¿Cómo lo hace? Escuchando y reteniendo la misma palabra de Dios. Esta misma verdad se repite en la parábola siguiente. Jesucristo mismo afirma en la parábola de la lámpara que los frutos del creyente serán como una luz, la cual no puede ser escondida. La luz, los frutos del cristiano van a ser como una luz que resplandece, que no puede ser ocultada. Y luego tenemos acá a su madre y sus hermanos que le vienen a hablar. Y Jesucristo mismo después afirma, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen y escuchan la palabra de Dios. Otra vez enfatiza la necesidad de escuchar su palabra y ponerla en práctica. Después es interesante cómo cambia el tema a partir del versículo 22 al 39, cuando Jesús le ordena a la tormenta que se calme. Y después tenemos la sanación, la liberación de un endemoniado. Y lo cual parece, sí, que se enfoca en otra temática, que sería la autoridad de Jesús. Entonces tenemos, por un lado, la palabra de Dios, la importancia de ponerla en práctica, de escucharla. Y por otro tenemos la autoridad de Jesús. Ahora bien, estas historias no deben ser entendidas de manera separadas, sino de manera conjunta. Y encontramos de esta manera, al verlas de manera conjunta, que hay una gran verdad, que es que jamás debemos olvidar nosotros de escuchar y de poner en práctica la palabra de Dios.
Porque de lo contrario, nosotros podemos llegar a estar en una condición deplorable, como es la de esta persona que ha sido atacada por el enemigo, endemoniada, en una situación deplorable, precisamente por no estar del lado correcto. Precisamente esto es uno de los puntos importantes que enfatizamos en el día de hoy. ¿Qué necesidad que hay de nosotros como cristianos recordar cuál es la condición que tenemos en caso de que no estemos con Dios? Debemos recordar cuál es nuestra condición sin Dios para luego ser diligentes al escuchar la voz de Dios. Lucas no escatima en detalles en describirnos cuál es la condición de esta persona, del endemoniado. Desnudo, violento, sin juicio cabal. Su vida se encuentra manejada y controlada por Satanás mismo. El poder del enemigo ha sido ejercido en su vida de manera tal que este poder hace que no lo puedan atar ni con grilletes. Y esta persona está tan oprimida que de no ser por la liberación de Jesucristo hubiese estado cada vez peor. Tenemos acá en este momento que Jesucristo viene para librarlo. Dice que cuando Él viene, tembloroso, los demonios le piden que ellos puedan entrar a los cerdos, los cuales inmediatamente estos se precipitan al lago y mueren ahogados. ¿Se quedaron pensando en esto? ¿Por qué Jesús permite que los demonios entren en los cerdos y mueran? ¿Por qué está esto en la Biblia? Es una historia ciertamente rara para nosotros. La respuesta se encuentra en esto. Lucas quiere hacernos saber la clase de violencia que el enemigo estaba ejerciendo en aquella persona que no estaba con Dios. Los demonios estaban haciendo estragos en la vida de aquel que por no estar del lado correcto se encontraba en una situación tan deplorable que hubiese terminado no solamente ahogado como los cerdos, sino hundido en las llamas del infierno. Así también es la condición de aquellas personas quienes escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios. La condición humana se va degradando, degenerando, a tal punto que lo que sucede acá con los cerdos es, a comparación, solamente un cuento de hadas, con lo terrible que será el día final cuando esa persona sufra el castigo eterno. Muchos creyentes entonces profesan ser cristianos y no obstante se preocupa muy poco por leer y meditar y pensar en la palabra de Dios. Algunos lo hacen esporádicamente como para quedar bien con la conciencia, decir, yo cumplí con mi deber. Esto es muy peligroso para el creyente. Sin una dosis significativa de la palabra de Dios, sin una invasión de la voz de Dios a nuestros corazones, no tendremos más alternativas que terminar como estos cerdos cuyo fin es el ahogamiento, el castigo eterno. Para aquellos que son diligentes y buscan el rostro de Dios, hay esperanza y vida. Así también como hay responsabilidad de no caer otra vez en los pecados pasados. Debemos recordar cuál era nuestra condición antes de estar en Cristo Jesús, para así, por medio de la palabra, no volver atrás jamás. Lo segundo es que también debemos aprender a confiar en la palabra que nos hace crecer a niveles inesperados. La palabra nos hace crecer a niveles que nosotros no esperamos. Cuando uno empieza a aprender un instrumento, hay muchos momentos en donde uno cree, yo ya llegué a mi límite, no voy a avanzar más. Y no obstante, si uno persiste y no se deja llevar por estos pensamientos, su calidad como músico va a ir creciendo cada vez más y más, hasta llegar a niveles insospechados. Así también sucede con la palabra de Dios. El versículo 18 dice lo siguiente: miren pues cómo oyen, porque a cualquiera que tenga le será dado, y cualquiera que no tenga, aun lo que piense tener, le será quitado. En este pasaje tenemos una advertencia. Si uno se deja estar, ciertamente retrocederá, y como vimos recién, tiene consecuencias gravísimas para su fe. Pero también hay una promesa. A cualquiera que tenga, le será dado, dice la palabra. Esto es, aquella persona que tiene, si es diligente en la palabra de Dios, tendrá cada vez más y más,
y crecerá a niveles insospechados. Cuando dejamos de ver la palabra de Dios como un deber, cuando se convierte en vital, como el alimento necesario para mi vida, para mi alma, toda nuestra perspectiva va a cambiar. Y es que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones mismas comenzarán a depender de la palabra de Dios, tanto que si no pasamos un día fuera de ella, nos desesperamos. Es una tragedia para nosotros. Y es que la palabra de Dios nos dirige hacia Dios mismo, cuya hermosura y belleza no tiene límites. La palabra de Dios alimentará nuestra alma de la presencia misma de Dios, de modo que nunca va a quedar satisfecha, siempre vamos a querer más y más. Es así que podemos confesar, como el salmista dice en el Salmo 42:1, como ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, al alma mía. Ansiemos, anhelemos y alimentémonos día a día de la palabra de Dios, de modo que nuestra fe crezca a niveles inesperados, insospechados. Y es que el Dios que nos ha prometido la vida eterna nos promete aún en esta tierra poder ver un destello de su gloria por medio de su palabra. Entonces no nos conformamos con lo que tenemos, anhelamos más y más de Dios por medio de su palabra. Que la hermosura de sus dichos llene nuestros corazones sedientos, así como también nos lleve a niveles inesperados. Que los hijos e hijas del reino de Dios confiesen con corazón abierto, como ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, cuán importante es que nosotros no retrocedamos, sino que sigamos avanzando, Señor, en el conocimiento de tu hermosura, de tu grandeza. Y en esta batalla por conocerte más y más, te pedimos, ayúdanos a no caer, a no volver atrás, sino seguir avanzando para llegar a niveles insospechados, a niveles en donde podamos ver tu hermosura de una manera increíble. Y así nuestros corazones anhelen más y más de ti. Te doy gracias y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.